Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a esta primer parte del módulo 1 del curso de capacitación, impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. Este primer módulo se llama Preparar la sesión o curso de capacitación o formación. Para esta primera sesión, me gustaría preguntarles a ustedes qué metodología utilizan en su clase para dar una correcta impartición. Es decir, ¿cuáles los pasos a seguir que ustedes llevan a cabo para dar una correcta clase? Llegan, dan una bienvenida, realizan pase de lista, quizá ven una retroalimentación de la materia de la clase anterior, o se van directamente a los objetivos, o su clase es más teórica, más práctica. ¿Cuál es la metodología que ustedes utilizan? Y una vez que respondan a esta pregunta, su capacitando, en este caso nuestros alumnos, están aprendiendo con esa metodología. Ustedes sabrán cada uno de ustedes qué respuesta le dan a esta pregunta. Y es la importancia de este primer tema en el que nos va a ayudar a cómo preparar correctamente una sesión de clase. El objetivo para este primer módulo de esta primera parte es preparar la sesión mediante la planeación del curso y la colaboración de la existencia y el funcionamiento de los recursos requeridos para la sesión. El estándar de competencia a la cual está alineado este curso de capacitación, como les comentaba, es el 217.01, el cual evalúa las competencias tanto de actitud, hábito, valor, conocimientos, productos y desempeños de cada uno de los elementos. Voy a compartirles el estándar de competencia del cual está alineado este curso de capacitación, el cual ustedes también podrán ver y descargar en el anexo de este primer módulo que se llama estándar de competencia S0217.01. Y bueno, este es el estándar de competencia en el que ustedes pueden visualizar. El título es impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. Viene viene el propósito del estándar, la descripción del estándar de competencia, viene cuando se publicó, en este caso el estándar anterior era el 217, se actualizó. Este es cuando empezó lo de la pandemia y empieza lo de la capacitación en línea, y también cambian algunos conceptos, pero no a mayores rasgos. Viene quién desarrolló o qué comité de gestión por competencia lo desarrolló, la Asociación Mexicana de la Capacitación de Personal y Empresarial. Y bueno, cuando se publicó en junio de 2021. También incluye cada cuánto se va a hacer el periodo de revisión, que es cada 4 años. Sin embargo, no presenta periodo de vigencia. Quiere decir que es permanente este certificado, no caduca como algunos otros. Entonces, si ustedes se llegaran a evaluar, en automático permanece vigente hasta que haya una nueva actualización, pero eso pues es durante muchos años, ¿no? El último fue el del 2012 y se actualizó hasta ahora 2021, entonces sí, son bastantes años. Las organizaciones participantes en el desarrollo de la competencia, y lo que me gustaría presentarles son lo que se va a evaluar en la fase teórica práctica. Bueno, esta es la bibliografía que la vamos a estar viendo un poco más adelante, pero es las referencias bibliográficas de las cuales se utiliza la información teórica práctica. Y bueno, el estándar de competencia contempla 3 elementos: preparar la sesión o curso de capacitación o formación, conducir la sesión y evaluar la sesión, ¿no? Entonces, ahorita nosotros estamos en el primer elemento de preparar la sesión, y va a estar dividida en 2 por el contenido que tiene, ¿ok?
Esta semana vamos a ver la primera parte y la siguiente semana vamos a ver la segunda parte del primer elemento. Cada uno de estos elementos, que son 3, van a evaluar 4 niveles de competencia. El conocimiento, el desempeño, actitud, hábito o valor y los productos, que cada uno de ellos viene descrito aquí. Por ejemplo, el elemento 1, que es preparar la sesión o curso de capacitación, va a medir estos desempeños y los productos va a ser una lista de verificación y una planeación del curso. Y aquí vienen todos los elementos a desarrollar durante esos documentos, que son productos, que los vamos a ver más adelante. Va a evaluar también conocimientos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, acerca de las conductas de los tipos de dominio que, que ayudan al aprendizaje de acuerdo a Bloom y a la UNESCO. Vamos a ver un poco de las teorías de aprendizaje, que en este estándar de competencia se basa en 4. Y en cuanto a los conocimientos, también vienen los estilos de aprendizaje de acuerdo a estos autores: Ned Herman, David Klopp, Paul McCallan, Roger Sperry, y todos estos los vamos a ver el día de hoy. Estos son los conocimientos que nosotros debemos tener. Quizá ahorita en este curso de impartición los conocimientos son de manera para comprender el por qué se hacen ciertos formatos y nada más, y por qué debemos dar una clase de esta manera. Pero cuando ustedes quieran evaluarse, la parte práctica y teórica, en la parte teórica vienen todas estas preguntas que en este curso de capacitación les ayudarán para poder estudiar. Evalúa también actitud, hábito y valor, que son 2. En este caso, para este primer elemento de la preparación, es el orden y la responsabilidad. Y viene el glosario de conceptos, que también les va a ayudar para estudiar la evidencia de conocimiento y nada más. Viene también ya después el elemento 2 de 3, que es conducir la sesión de curso. Vienen los criterios de desempeño, los criterios de evaluación, los desempeños, vienen los conocimientos y la actitud, hábito y valor, ¿no? Entonces, hasta aquí está bien. Posteriormente tenemos al elemento 3 de 3, que es evaluar la sesión del curso, y viene también qué se evalúa en el ámbito del desempeño, qué se evalúa en cuanto al producto y qué vamos a evaluar en cuanto a los conocimientos, y nada más, ¿ok? Entonces, esta es como una guía que a ustedes les va a ayudar en el momento que quieran evaluarse, para que vean qué es lo que va a venir en su evaluación. Lo que sí es cierto es que los productos los vamos a elaborar aquí en el curso de capacitación, entonces a ustedes les va a ser más fácil poder acreditar ese proceso de evaluación en caso que ustedes quieran así realizarlo. Bueno, vamos a regresar a las diapositivas. Bueno, entonces el objetivo de la sesión es preparar la sesión mediante la planeación y la comprobación de la existencia del funcionamiento de los recursos. Y como les comentaba, como les mostré, vamos a evaluar actitud, hábito, valor, conocimientos, productos y desempeños. El día de hoy vamos a ver solo los primeros 2, que es actitud, hábito y valor, y los conocimientos. La siguiente semana, en la parte número 2, vamos a ver los productos y los desempeños. ¿Qué se evalúa en la actitud, hábito o valor? El estándar de competencia lo que nos indica es que en la preparación y en el momento que hagamos el desempeño va a evaluar 2. Uno es el orden y el otro es la responsabilidad. Como tal, y como nosotros sabemos que también en nuestro modelo educativo basado en competencias de la Universidad Politécnica de Huatusco también evalúa esto. En algunos instrumentos de evaluación viene como la responsabilidad, entrego a tiempo, la participación que tenga el alumno en clase, el respeto hacia sus compañeros, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también se evalúa. ¿Qué evalúa en esta primera parte o el primer elemento de 3? El orden.
Cuando nosotros en el desempeño estemos haciendo, bueno, en el desempeño indica que debemos revisar que tengamos todos los elementos que requerimos para hacer nuestra clase y que no nos debe faltar nada. Es decir, si nosotros vamos a utilizar diapositivas, rotafolios, plumones, algún equipo o herramienta, y tenemos que llevarlo. Habla del orden en el sentido de que debemos tener una cronología de las etapas bien definidas y que no debemos pasar de una etapa a otra sin antes haberla terminado. Esto dice el orden, la manera en que integra la información contenida en el documento de planeación del curso de acuerdo con una secuencia de tipo deductiva, inductiva. Y otro de los elementos de actitud, hábito, valor es la responsabilidad. En este caso es la manera en que se revisa la suficiencia y disposición de los materiales y equipo de acuerdo con el espacio, número de participantes y las condiciones. Como tal, se evalúa de manera en la práctica, en el desempeño, que si estoy llevando un orden, si llevo todos los elementos. El estándar de competencia no te suma si tú lo estás cumpliendo, pero sí resta. Entonces hay que tener mucho cuidado en que llevemos orden y responsabilidad, porque si el evaluador al momento que estamos dando nuestra clase muestra, ve que todas nuestras hojas están desordenadas, que no encontramos nuestra lista de verificación o que dimos, no sé, hicimos primero la evaluación formativa, la sumativa y al final hicimos el diagnóstico, ahí no estamos llevando un orden. Entonces el evaluador nos puede poner como que no lo cumplimos y el instrumento de evaluación al momento de calificarnos lo que hace es que nos resta. Si lo cubrimos, no pasa nada, no suma, pero sí resta. Entonces hay que tener mucho cuidado. En cuanto a la segunda competencia que evalúa el conocer en este primer elemento de la preparación, es tener conocimientos acerca de las teorías de aprendizaje. En la parte de los conocimientos de las teorías de aprendizaje habla de 4 teorías importantes o que el estándar de competencia toma como referencia para elaborar. El primero de ellos es la teoría conductual, donde nosotros sabemos que en la educación el conductismo tiene pues varias aplicaciones técnicas en la que el maestro es el facilitador o emisor activo de brindar información y es aquel que se encarga de alguna manera de modificar las conductas de sus alumnos y proporcionarles ciertos estímulos para motivarlos. En este caso, el profesor va a ser el que contribuya a las tareas de aprendizaje para que el alumno o el grupo empiece a generar conocimiento. Y bueno, el alumno, sabemos que no todos nuestros alumnos son iguales, entonces la tarea del profesor o del facilitador es identificar qué tipo de alumnos tiene y bajo ese supuesto empezar a crear diferentes estrategias para que, por ejemplo, los alumnos tímidos se enfrenten a situaciones que se les compliquen. Por ejemplo, el que tengan temor a participar o a exponer, o el tipo de alumno que es demasiado agresivo, o el alumno que él sabe lo todo, empezar a crear estrategias para, uno, motivarlo, y dos, generar estrategias que le ayuden al aprendizaje. Tenemos otro tipo de aprendizaje que es el humanista. En este tipo de aprendizaje, bueno, lo que dice es que para lograr mejores resultados en el conocimiento, el estudiante debe centrarse en los valores, en el comportamiento, en la forma en que se desarrolla, ser personas generadores de conocimiento, pero de una manera respetuosa. Aquí la educación, más allá del desarrollo intelectual o del aprendizaje, retoma la necesidad o de ver
con valores, con responsabilidad, con tolerancia, etcétera, y que de esta manera, pues, la escucha en las personas sea consciente, que se interese no solo en que el estudiante adquiera conocimiento, sino también su desarrollo integral, que se respete la libertad de opinión o que las participaciones no se repriman. En este caso, también lo que busca es que el alumno sea más cooperativo y que su aprendizaje se base en una comunicación o en una formación integral. Otra de las teorías de aprendizaje que nos muestra el estándar de competencia es el constructivista. La educación constructivista, como nosotros lo sabemos, se basa en diferentes características y beneficios del aprendizaje. Por ejemplo, que una persona va a constituir un conocimiento o el proceso de aprendizaje, debemos adaptarlo a las necesidades de cada alumno y esto va a ir en función del contexto y del punto de vista en el que se encuentra en ese momento el alumno. De esta manera, lo que buscamos es estimular las habilidades como el análisis, la resolución de problemas, que genere autonomía, etc. En el aprendizaje de la teoría constructivista también nos indica que el aprendizaje se va a basar en la propia experiencia del alumno. Entonces, los conocimientos que ya posee de esa experiencia los va a retomar y los va a reforzar con los nuevos conocimientos que aprende. Y otro de las características del aprendizaje constructivista es que la enseñanza es individualizada. Es decir, que cada persona va a tener un interés en común y la manera de procesar la información diferente al resto. Entonces, nosotros también debemos identificar cómo es la forma o el estilo de aprendizaje que el alumno tal mejor le sirve y al otro alumno cómo le va a servir o cómo va a obtener mayor información. Entonces, uno de los ejemplos que muestra el aprendizaje constructivista es foros. En esta parte de los foros, el conocimiento se va a generar a partir del interés y de la forma de pensar de cada individuo. También podemos utilizar, por ejemplo, artículos de revistas donde los alumnos empiecen a investigar y tengan un conocimiento previo antes de llegar a nuestra clase. También los esquemas son formas importantes del pensamiento constructivista. Estos esquemas como mapas mentales, mapas conceptuales, ayudan a que las personas puedan representar esas ideas y concretarlas en conocimientos generales que les ayuden a recordarlos más fácil. Por último, tenemos la teoría de aprendizaje cognitivista. Esta teoría del aprendizaje lo que indica es que existen diferentes procesos de los alumnos para construir su conocimiento. Es decir, nosotros les podemos enseñar, pero el alumno lo va a adquirir o lo va a construir en su cerebro de manera diferente. Cada alumno lo va a hacer diferente. Y esto depende pues de la edad, también de sus funciones motoras, de los conceptos que ya tengan previamente y se basa en la asimilación y el desequilibrio. La asimilación, por ejemplo, lo que nos dice es de qué manera asocia la información nueva con la que ya tiene. Y el desequilibrio lo que nos indica es cómo un nuevo factor que llega como conocimiento, nosotros lo empezamos a descomponer para poderlo integrar al conocimiento que ya tenemos previamente. Entonces, estas 4 teorías de aprendizaje lo que nos ayudan es a tomar de ellos lo que más nos sirva, si bien son teorías del aprendizaje que se fueron modificando o que unas fueron tomando más auge, lo que ayuda al estándar de competencia es a formular una ruta a seguir para la generación de conocimiento. Habla también de los dominios de aprendizaje en la planeación didáctica según diversos autores. Vamos a ver los 2 tipos de dominios de aprendizaje, pero
unos enfocados a los autores y otros los vamos a tomar como guía para nuestra planeación didáctica. En este caso, los dominios de aprendizaje en la planeación didáctica según autores, el primero de ellos que pide como conocimiento básico que debemos tener, permítanme tantito. Ya está. El primer autor que nos habla es Roger Sperry. En él, este autor lo que nos dice es que habla de dos tipos de hemisferios, como aquí lo indica. La utilización diferenciada de los hemisferios cerebrales en la forma de pensar y actuar de la persona. Él fue una persona que empezó a realizar estudios del, del cerebro y Roger Sperry lo que hizo mediante sus investigaciones es que confirmó que hay dos tipos de hemisferio, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Por un lado, el hemisferio izquierdo del cerebro humano es el encargado del pensamiento lineal, analítico y racional, ¿no? En este caso, lo que hace, lo que desarrollan las personas con el hemisferio izquierdo es que sean más analíticos, más lógicos, precisos, organizados, repetitivos, detallados. Y otras son el tipo de hemisferio del lado derecho, en el cual el pensamiento es más intuitivo, es decir, son más creativos, imaginativos, intuitivos, se basan en conceptos, son empáticos, ¿no? Entonces, en este caso, confirmó que el hemisferio izquierdo del cerebro humano es encargado del pensamiento lineal, analítico y racional, mientras que el hemisferio derecho va a ser el encargado del pensamiento conceptual, espacial u holístico. En este caso, la mayoría de los individuos va a existir una predominancia de uno de los hemisferios. Por ejemplo, en las personas diestras va a predominar más el hemisferio izquierdo y en las personas zurdas va a predominar más el hemisferio derecho. ¿Qué quiere decir esto? Las que son personas diestras van a ser más analíticos, lógicos, precisos, organizados. Y las personas zurdas, por otro lado, que van a predominar más en el hemisferio derecho, van a ser más creativos, intuitivos, empáticos, figurativos, imaginativos. New Herman habla sobre el uso del cerebro y hace mención de las partes cortical izquierda, límbico izquierdo y cortical derecho. En este caso, lo que nos dice es que el desarrollo de la corteza cerebral estimula uno de los 4 cuadrantes, que eran los que les estoy mencionando. Esto ayuda a que los individuos tengan gustos, preferencias o procesos mentales de manera diferente al resto, ¿no? Y que como esto no es heredable, nos hace únicos dentro de uno de los esquemas de los 4 cuadrantes. Por ejemplo, el cortical izquierdo hace que las personas sean más analíticas. Sus comportamientos pueden ser que sean más fríos, distantes, intelectualmente brillantes. Es una persona que critica, suele ser un tanto irónico, le gusta ser competitivo, generalmente es muy individualista. Estos tipos de personas les gusta más el análisis, el razonamiento, la lógica, le gusta actuar bajo hechos, generalmente hace varias hipótesis de lo que puede estar sucediendo, ¿no? Y le gusta mucho hablar. Cuando hablamos del límbico izquierdo, cuando se desarrolla en nuestro cerebro más esta parte del límbico izquierdo, solemos ser más procedimentales. Es decir, nuestros comportamientos son más extrovertidos, somos más emocionales,
nos gusta las fórmulas, somos más conservadores, fieles, generalmente les gusta defender a sus compañeros, a su familia, a su equipo, les gusta el poder. En general, estas personas pues regularmente les gusta tener todo bajo control, planifican, estructuran, les gustan mucho los procedimientos y bueno, para este tipo de personas, algo que les puede servir mucho es la administración, la organización, eh, la organización en general. Cuando desarrollamos nuestro límbico derecho, solemos llamarnos personas más empáticas, ¿no? Y los comportamientos de estas personas más empáticas son emotivos, somos espontáneos, gesticuladores, somos más idealistas, espirituales, donde buscamos siempre el consentimiento de las personas y las buenas relaciones. En este caso, las personas pues les gusta mucho la parte afectiva, trabajan con emociones, les gusta mucho la escucha activa, tienen una cierta necesidad por compartir, les gusta mucho el cuidado de su familia, el medio ambiente, son muy armoniosas. Y en este caso, pues las áreas fundamentales del comportamiento son los derechos humanos, el diálogo, la enseñanza, la expresión oral y escrita. Cuando hablamos del desarrollo del cortical derecho, hablamos de personas creativas, con comportamientos de ser espontáneos, no les gusta tanto el mal humor, generalmente están de buen humor, les gusta correr riesgos, si fracasan no temen a fallar, pueden estar de un tema a otro y son muy independientes. A este tipo de personas les gusta, son muy imaginativas, les gusta la intuición, ah, generalmente se dejan llevar por la música, las imágenes, y estas personas lo que apoyan mucho es a la creatividad, a la innovación, son muy artistas y se dejan llevar mucho por la parte de sus emociones, pero hablando en un sentido creativo. Entonces, estos son, hasta este punto es el autor Neil Herman. También el autor Howard Gardner habla de los 8 tipos de capacidades o los 8 tipos de inteligencias, que estas las podemos encontrar, perdón, como la teoría de las inteligencias múltiples. Este psicólogo estadounidense lo que nos habla es que cada uno de nosotros de manera intuitiva tenemos diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Y que a lo mejor nosotros tenemos las ocho inteligencias, pero obviamente vamos a desarrollar una más que otra. Habla de este tipo de 8 inteligencias como por ejemplo la inteligencia lingüística, que es la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos, perdón, con los demás de manera transversal. La inteligencia lingüística habla de la comunicación oral, pero también habla de la comunicación escrita, del arte a través de nuestro cuerpo. Quienes dominan este tipo de capacidad de comunicación generalmente son políticos, escritores, poetas, periodistas, actores, ¿no? Y les ayuda mucho este tipo de comunicación. Otra de la inteligencia que propone este autor es la inteligencia lógico-matemática. La inteligencia lógico-matemática lo que indica es la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución, perdón, de problemas matemáticos. La forma en que nuestro cerebro puede aplicar ciertos pasos o procedimientos para la resolución de problemas, habla de este tipo de razonamiento. Generalmente este tipo de razonamiento lo desarrollan más los científicos, economistas, ingenieros o matemáticos. Y
El otro tipo de inteligencia es la espacial. Con este tipo de inteligencia es la habilidad que permite a las personas poder observar al mundo, a los objetos desde diferentes perspectivas, ¿no? La inteligencia espacial puede ser pintores, diseñadores gráficos, escultores, aquellas personas que necesitan moverse o conocer geográficamente a dónde deben ir. Por ejemplo, los que conducen automóviles, algunos aviones, etcétera, también pueden ser personas que desarrollan su inteligencia espacial. Hablando de una inteligencia musical, este tipo de inteligencia lo que indica son algunas personas que desarrollan su cerebro vinculadas con la percepción o composición de notas musicales, ¿no? Y que para estas personas son pues capaces de tocar instrumentos, de leer o incluso de componer ciertas piezas musicales. Otra de las inteligencias de este autor es la inteligencia corporal o sinestésica, las habilidades corporales y motrices que nosotros podemos desarrollar para poder realizar ciertos profesiones o actividades como pueden ser los deportistas, actores, incluso cirujanos, que pueden con su cuerpo, con una parte de su cuerpo, generar una motricidad superior a la del resto de las personas capaces de desarrollar algunas cosas que el resto no podemos. Y la inteligencia intrapersonal, este tipo de inteligencia se refiere a la facultad o al desarrollo para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo en lo que se refiere a poder regular correctamente nuestras emociones y el foco de atención en ese momento para desarrollarnos, ¿no? También vamos a tratar la inteligencia interpersonal, que es la inteligencia interpersonal es aquella que nos ayuda a poder lograr o realizar acciones con nuestros sentidos o lo que nuestros sentidos pueden lograr. Esta inteligencia lo que permite es interpretar las palabras o gestos de otras personas y poderlas reconocer de una manera que evaluemos cómo se sienten y de esa manera empatizar con las demás personas para hacerlas sentir bien, para entenderlas, para saber cuál es el problema que aqueja a la otra persona. Y bueno, la inteligencia naturista. Este tipo de inteligencia permite, pues de alguna manera, como que detectar o diferenciar los aspectos vinculados a nuestro entorno. Por ejemplo, la flora, la fauna, los problemas relacionados con el clima, con la geografía, con los fenómenos de la naturaleza. Este tipo de inteligencia lo que ayuda es que, pues es uno de los elementos principales para la supervivencia del ser humano, porque sin esta concientización de los deterioros, pues no podríamos nosotros crear alternativas para poder solucionar los problemas. Estas 8 tipos de capacidades o inteligencias las desarrollamos, las tenemos todos, pero las desarrollamos de una manera diferente. Entonces tenemos que conocer en el alumno cuál es la más importante o cuál es la que el alumno ha desarrollado en gran medida y reforzarla. Otro de los autores es David Cole o David Cole. Este autor habla acerca de los eh, estilos de aprendizaje o de los diferentes tipos de alumnos. Los alumnos convergentes, divergentes, asimiladores y acomodadores. Y no es que cada alumno o uno sea mejor que el otro, sino que nosotros nos diferenciamos por por este estilo de aprendizaje y cada uno de nosotros debemos conocerlos de manera general como impartidores de curso para ver de qué manera podemos brindarle al alumno las mejores estrategias de aprendizaje, ¿no? Entonces,
Habla de este tipo de aprendizajes, por ejemplo, el estilo de aprendizaje convergente. Es una persona que va a desempeñar mejor su aprendizaje con una solución concreta para un problema en específico. Es decir, va a organizar sus conocimientos de manera tal que pueda resolver sus problemas o que pueda aprender, perdón, por una sola metodología. Generalmente estas personas tienden a ser más, a memorizar más, porque lo van a hacer con puntos y comas, tal cual nosotros se los dijimos. No sé si se han topado alguna vez con un alumno en el que ustedes les están enseñando, les cambian alguna variable y ya ellos se bloquearon al 100%. ¿Por qué? Porque este tipo de personas organizan sus conocimientos de manera, pues, metódica, y lo que hacen es que usan el razonamiento hipotético deductivo. Entonces, estas personas tienden a memorizar qué sigue, qué paso es el 1, qué paso es el 2, cuál sigue después. ¿Qué estrategias podemos tomar con este tipo de personas? Bueno, actividades manuales, hacer gráficos o esquemas que les ayuden a clasificar la información bien, hacer ejercicios de memorización, que resuelvan problemas prácticos, que lleven una serie de pasos y pues que hagan demostraciones prácticas para que practiquen esas actividades. Tenemos un estilo de aprendizaje divergente en el que estas personas son más como imaginativas. Consideran este tipo de personas divergentes, son como que unas personas que se sitúan en los problemas y lo que buscan es proponer, es decir, son personas más concretas y que buscan más la reflexión. Con este tipo de personas lo que buscamos o que podemos utilizar o estrategias metodológicas que podemos utilizar es emplear analogías, realizar experimentos, hacer lluvia de ideas, que hagan rompecabezas, que resuelvan acertijos. De esta manera estamos fortaleciendo ese aprendizaje reflexivo. Habla de otro estilo de aprendizaje que es el acomodador. Este persona se basa más en hacer las cosas bien y buscar siempre nuevas experiencias, a diferencia del aprendizaje acomodador, en donde perdón, el divergente. En el acomodador lo que busca es arriesgarse a nuevas cosas. No le importa si esta persona se equivoca, este alumno se adapta a nuevas circunstancias y no tiene miedo a lo que vendrá. ¿Qué estrategias podemos tomar en cuenta? Bueno, actividades grupales, lecturas, discusiones en grupo, paneles, foros que ayuden a las personas a salir de esa zona de confort. Viene otro tipo de alumno. No, ese es el único. También vamos a ver la estrategia, perdón, el aprendizaje de la planeación didáctica de Paul MacLean, que habla de 3 tipos de cerebros: el cerebro triuno, que es el cerebro reptiliano, el cerebro límbico o emocional y el cerebro racional o neocórtex. En el caso del cerebro reptiliano, bueno, para empezar, este autor lo que nos dice es que cada uno de nosotros vamos a habilitar 3 sistemas cerebrales distintos. En este desarrollo del paso del desarrollo cerebral, vamos a empezar a desarrollar nuestras propias ideologías o lógicas de acuerdo al tiempo en que empecemos al funcionamiento de nuestro cerebro. En este caso, el cerebro reptiliano es cuando nos referimos a la zona más baja de nuestro cerebro,
en donde pues nos encontramos con una limitación de que solamente podemos hacer cosas simples o tenemos conductas simples, somos más impulsivos, parecidos a que repetimos constantemente las cosas y se encuentra nuestros sentidos como el miedo, el hambre, el enfado, y aquí este tipo del cerebro nervioso se limita a ejecutar solamente las cosas que ya tenemos programadas genéticamente. El cerebro límbico, en esta sutilidad, tiene que ver con el aprendizaje cuando nuestra conducta se siente bien frente a emociones agradables y siempre queremos repetirlas, ¿no? Queremos cambiar como que nuestro entorno para seguir sintiendo esa emoción agradable y que se produzca de nuevo. Aquí tratamos siempre, por ejemplo, cuando tenemos habla de dos tipos de acondicionamiento, un condicionamiento clásico y un condicionamiento operante. Y por último, el neurocórtex, o también podemos encontrarlo como neocorteza. Este es como que el punto más evolutivo del desarrollo de nuestro cerebro. Esta capacidad va a residir en aprender todos los matices de la realidad y poder desarrollar planes o estrategias más complicadas para el desarrollo o para el aprendizaje. Entonces, este autor nos dice que todas las personas tenemos este cerebro triuno que vamos a desarrollar desde las actividades más básicas que se encuentran en el cerebro reptiliano hasta las actividades más complejas que ya están dentro de nuestro cerebro racional o neocórtex. Y por último, Richard Blender y John Grinder habla de sus preferencias sensoriales, ¿no? Que hay personas más visuales, personas más auditivas y habemos personas más kinestésicas. Es importante que los alumnos identifiquen bien qué tipo de personas son o de preferencias sensoriales son las que nos generan un estímulo para que nosotros como docentes o facilitadores podamos desarrollar ciertas estrategias, ¿no? Por ejemplo, las personas visuales son las personas que prefieren, pues, procesar la información utilizando tablas, diagramas, gráficas, mapas u otras formas de obtener gráficos para comunicarse. Las personas que son más auditivas son estas personas que hablan o escuchan lo que se les está diciendo y esa es su forma de aprendizaje, ¿no? Son estas personas que no necesitan estudiar tanto, sino que recuerdan perfectamente la clase o pueden utilizar conferencias, grabaciones, debates, ciertas cosas auditivas que les ayuden a recordar la información. Y por último, las personas kinestésicas, que son este tipo de personas que aprenden mejor haciendo actividades, es decir, la práctica o experimentar, donde la clave de aprendizaje está en realizar actividades como demostraciones, simulaciones, estudios de caso que les ayuden al mejor aprendizaje. Y bueno, vamos a encontrar 4 dominios de aprendizaje. Hablando de los dominios de aprendizaje, lo que nos dice es, eso lo tenemos que poner en nuestra planeación didáctica. Y los dominios o estilos de aprendizaje, nosotros vamos a encontrar 4, y esto los propone Bloom y la UNESCO. El dominio de aprendizaje o dominios de aprendizaje es la clasificación de las diversas conductas que los estudiantes van a tomar para organizar o jerarquizar los procesos para la adquisición de conocimientos. Y nos dice que pueden ser de tipo afectivo, cognitivo o psicomotriz. Cuando hablamos de un dominio cognitivo, se va a referir a las conductas que las personas van a tomar como una forma de elaborar juicios
de integración de conocimiento, ¿no? Y este tipo de conductas van a ser procesos mentales o intelectuales. Por ejemplo, la memorización, el lenguaje, el razonamiento lógico deductivo, etcétera. Tenemos el dominio psicomotriz, que se refiere a las conductas que se realizan con precisión, exactitud, facilidad, economía del tiempo y esfuerzo, ¿no? Que son todas las actividades prácticas que el alumno va a desarrollar para poner a prueba sus desempeños. Tenemos un dominio afectivo. Este dominio afectivo o psicoafectivo se refiere a cómo las personas interiorizan las actitudes, los sentimientos, las emociones, los valores para poder desarrollarse. Y por último, el dominio relacional social, que esta es la capacidad de poder desarrollarse con las demás personas para el trabajo en equipo, la coordinación, etcétera, ¿no? Y cómo nos vamos a desarrollar de una manera humana con los valores, el respeto, la comprensión, etcétera, para la correcta convivencia de todos. Entonces, estos son los dominios de aprendizaje: cognitivo, psicomotriz, afectivo y racional. Bueno, como actividad 1 para este primer módulo es que ustedes puedan realizar la evaluación diagnóstica que se encuentra en el apartado de bienvenida y encuadre. Para la siguiente semana vamos a ver la parte número 2, que es acerca de los productos y desempeños. Esta es como la parte teórica, pero ya vamos a pasar a la siguiente semana con la parte práctica para que ustedes puedan desarrollar correctamente la planeación de su curso. Si tienen alguna duda, les pido por favor que participen en el foro de preguntas y respuestas o en el correo electrónico de la red Conocer o bien un mensaje a mi teléfono celular. Les agradezco mucho la atención y que tengan un excelente día.